Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros ahora el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, el doctor Ignacio Mántaras. Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Darío, por recibirme. Hay muchos temas para hablar y sobre todo por la situación que vive el sector productivo, el sector del campo, lógicamente. Primero, tenemos un problema hoy que aparentemente no tiene una fácil ni rápida solución, que es el tema del impacto del desabastecimiento en el gasoil, el combustible, y justamente la actividad productiva en el momento donde más se necesita, ¿cómo impacta en la zona, en la región, en la provincia, según lo que ustedes están viendo? Sí, es un insumo estratégico. Todos saben que para Argentina, un país como el nuestro, el agro es estratégico y el agro se mueve con todos los motores se mueven con gasoil, así que un aspecto estratégico ha sido descuidado. Impacta en todas las provincias no patagónicas, ¿no? O sea, las patagónicas no tienen inconvenientes y tienen otro estilo de producción también. En todas las no patagónicas pega fuerte. En la región nuestra estamos terminando cosecha y ahí hay problemas. En otras regiones, lo que es economías regionales, cítricos, en lo que es Tucumán o Misiones, han tenido problemas de cosecha, digamos, y esos como son bienes perecederos. En el campo trabajamos con seres biológicos, digamos, entonces lo que no se hace en tiempo y forma se pierde. Así que ahí hay graves problemas y obviamente está afectando la siembra de la campaña fina, está retrasando, encima con problemas de humedad. Tuvimos un mayo muy seco y un junio muy seco, y las expectativas que junio siga siendo seco, por lo cual los perfiles de humedad que estaban óptimos para sembrar, muchos productores han tenido que retrasar siembra por no contar con un insumo tan elemental como el gasoil. Así que a los problemas del clima o a los problemas del gobierno, que a veces te cambian las reglas de juego, este tema puntualmente es un tema que irrita en algún punto porque es totalmente previsible. El consumo está medido, digamos, Argentina todos los años los niveles de consumo de gasoil básicamente son estables, digamos, por lo cual no hubo sorpresas sobre ese tema, más allá del evento bélico, ¿no? que en algún punto modificó precios internacionales, y se ha generado una incertidumbre a todo el aparato productivo y a todo el aparato logístico, ¿no? Y eso repercute a productor y nos va a repercutir a todo, ¿no? Por ahí se habla mucho del tema gasoil del campo, y en realidad vemos camiones varados a la vera de la ruta por todos lados, 12 horas de espera, 6 horas de espera. Eso no es gratis, eso alguien lo paga, o lo pagamos los productores que somos dadores de carga, o cualquiera que dé carga, o los consumidores, cuando se trata de bienes que tienen un destino de industrialización o consumo, alguien lo va a pagar después. Entonces, la guerra contra la inflación, en algún punto está perdiendo esa guerra nuestro presidente, y le estamos agregando, con estas imprevisiones, esta desidia, le estamos agregando elementos para que haya más inflación, ¿no? Ahora, porque eso influye en el ánimo. Primero el ánimo de los productores, pero también el ánimo social. Cuando si hay productos que no llegan, a ver, yo conozco casos de gente que está pagando 230 pesos el litro de gasoil y se enoja porque no consigue, y entonces está a partir de eso dispuesto a pagar lo que sea por un litro de gasoil. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque no es lo mismo cuando alguien tiene que sacar la producción, donde necesariamente la tiene que sacar. Ahí aparece otra vez el juego de tener que pagar un sobreprecio por lo que antes pagaba un precio diferente, ¿no? Sí, se produce una suerte de sálvese quien pueda. Es lo mismo que le pasa a un comerciante con la inflación, digamos. Todos tienen que pensar en reponer productos, surgen necesidades. Cuando están esas necesidades, cualquiera está dispuesto a pagar cualquier cosa, digamos, surgen las especulaciones, surgen las miserias también, surge de todo. En concreto, un productor que tiene que levantar cosecha está dispuesto a pagar cualquier precio. Hay cupos, entonces eso sí es un problema, pero está dispuesto a pagar 200 pesos, 230 pesos, como se ha pagado en varias zonas, con tal de contar ese insumo y levantar cosecha. Ahora, aquel que tiene que sembrar, a lo mejor, si ya hizo erogaciones, obviamente, en semillas o en fertilizantes y está estoqueado, va a querer sembrar a toda costa y a lo mejor esté dispuesto a pagar, pero si no, realmente es un elemento indispensable, y no contar con eso, la verdad que genera malestar,
genera desánimo y evidentemente altera todo el sistema, ¿no? Porque a esto agregarle los problemas por los repuestos, lo que es cubierta o algunos repuestos importados, digamos. Hoy nadie quiere romper una herramienta porque no sabes cuándo la podés volver a poner en funcionamiento. Entonces, digamos, estamos en una precarización, si se quiere, empresarial por estos niveles de incertidumbre que existen, que son concretos y que hacen difícil diagramar campañas agrícolas. Por ahí en otras actividades, lo que es ganadería, bueno, hay retraso de pastura, en el tambo también se afecta, digamos, sobre todo el tambo que tiene una actividad diaria intensa, también se ve afectado en algún punto. Entonces, bueno, el escenario es complicado para el campo en particular, por lo que es el gasoil, pero tiene implicancias en otras áreas, ¿no? Bueno, y en el medio aparece este tema o el intento de poner esta renta para las ganancias inesperadas, sobre todo cuando se habla de los 1.000 millones de pesos para arriba. Muchos dicen, van por la plata del campo. La soja se está pagando, la verdad, muchísimo dinero, como se pagó en su momento en el 2012 y demás. Entonces dice, la Bolsa de Comercio de Rosario dice que va a aumentar la superficie de siembra de soja, pero va a disminuir la de trigo. Y entonces dice, che, están ganando mucha plata, que pongan más plata. ¿Cómo lo reciben ustedes? Sí, los productores no, nosotros por ahí hay que aclarar siempre que los precios que se ven en Chicago no es lo que percibe un productor argentino. Nosotros, productores argentinos, están desacoplados nuestros precios, se usa mucho la palabra desacoplar. De hecho, el presidente un par de semanas atrás ha hablado mucho de derecho de exportación como herramienta para desacoplar. En Argentina están desacoplados los precios por tipo de cambio principalmente. Bueno, los productores no cobran al dólar que cobran todos los productores del mundo. Nosotros tratamos de ser competitivos ante un mundo que demanda alimentos con reglas de juego que no las tiene ningún país del mundo. Cobramos $1 por la mitad. Y con derecho de exportación. Entonces, la verdad que un productor argentino estará, en vez de 650, estará cobrando 220 a dólar oficial, digamos, ¿no? Entonces, para ser claros, pero sí, el gobierno sí se está quedando con esa. Esos son el gran ingreso de divisas que tiene este gobierno, todos los gobiernos, y por ahí la bronca del campo, esto que el campo arriesga, un productor arriesga, como todos los empresarios y todos los comerciantes arriesgan. Hay una presión tributaria altísima, en distintos sectores más alto, menos alto. No se sabe qué se hace con eso realmente. Y lo que te devuelve el Estado todo es ineficiente o atado con alambre. Entonces, la verdad que estamos en un escenario complicado. Hay una oportunidad. El mundo está pidiendo alimentos hace una década, desde que China entró en la Organización Mundial del Comercio. El mundo es otro, en lo que es demanda de alimentos, sobre todo alimentos de calidad o con proteína animal, etc. El escenario bélico agrega un condimento. Bueno, Argentina, en vez de discutir su dirigencia política, un plan a futuro con estas condiciones para darle estabilidad económica y una hoja de ruta clara, parece que cambiamos. Vos mencionaste el tema de las áreas de siembra, ¿no? El gobierno anterior dio señales en lo que es derecho de exportación hacia el trigo. Recuerden que estuvimos a punto de importar trigo de Uruguay por la escasa área de siembra, no era atractivo sembrar trigo. Sobre todo maíz y trigo, siempre el gobierno interviene mucho, la soja donde menos interviene. El modelo de sojización de la época del primera época del Frente de Todos, o Frente para la Victoria, tenía que ver con eso. Se intervenían tanto en otros mercados, en la soja el 93% se exporta, todos fuimos hacia la soja porque era lo que menos intervenía. Después se bajaron los derechos de exportación y el trigo te reflejó las campañas de trigo que rápidamente se recompuso y pasamos a hacer más maíz y trigo que soja prácticamente, lo cual fue en términos agronómicos y cuestiones ambientales y por lo que tracciona. La verdad que fue una experiencia muy interesante como modelo de país y ahora estamos de vuelta yendo a más área de soja cuando el mundo se está pidiendo también de los otros bien. Entonces, bueno, no está clara el rumbo en general y para el agro menos, ¿no? Y en el medio aparece una discusión otra vez esta semana por el tema, se dio a conocer el índice de inflación a nivel nacional del mes pasado. Y cuando uno empieza a ver cuáles son las cosas que han más aumentado, y mira la interanual o comparado a mayo del año pasado, una de las cosas que más ha aumentado es la carne, por arriba de la inflación. Y entonces la pregunta siempre es la misma. ¿Por qué razón la carne aumenta por arriba de la inflación? Es que estamos estancados en producción de carne, digamos, ¿no? O sea, el mercado de la carne internacional es interesante. Argentina podría tener una estrategia como la tienen Uruguay, Brasil, Paraguay, que satisface el mercado interno y externo sin problemas. Argentina tiene una política errática
recuerden 2006-2011, que cerró exportaciones de carne para cuidar la mesa de los argentinos. Eso generó más actividad, perdimos un 20% del stock, un 20% de las vacas, ¿no? Y todavía no recuperamos aquel stock. Entonces, pasaron 10, 12 años y aquel stock no lo recuperamos, por lo cual sí mantuvimos se mantuvo el nivel de producción, seguimos produciendo la misma cantidad de toneladas con menos vacas y con menos animales, por lo cual el sistema se lo exige mucho más en campos de menor calidad, porque la soja avanzó. Ese fue el modelo de 10 años atrás. Todavía no recompusimos stock, seguimos estancados en producción, pero somos más argentinos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, la demanda interna es mucho más fuerte, la demanda externa es sólida, y termina siendo un bien deseado donde se produce esto, digamos, ¿no? Tranquilamente podríamos atacar, si le interesa atacar el precio de la carne, es con mayor producción, eso no hay dudas. Ahora, la verdad que los mensajes que se han dado el año pasado con cierre de exportaciones, con intervenciones de mercado de importación, no ha sido lo más óptimo, ¿no? Ahora el gobierno se esfuerza, su ministro Domínguez, en pregonar un plan ganar, que en realidad es financiamiento, planes financieros para los productores, y el productor no quiere que le den plata para después volver. El productor quiere reglas de juegos claras para producir. Ahora, si cada 2 meses te cambia la regla de juego, ¿no? Y esto es para toda la cadena, frigoríficos, empleados, etcétera. Si cada 2 meses te van a cambiar las reglas de juegos, como pasó con biocombustibles, que ahora abre una ventana por un periodo para... La verdad que no entienden cómo funciona la cabeza de un empresario que quiere reglas de juegos claras. No me quiero financiamiento, quiero reglas de juegos claras, ¿no? En el campo, en la ganadería, que es a largo plazo, más aún, digamos, ¿no? Entonces, aquellas decisiones del año pasado no son inocuas, digamos, y claramente no sirvieron, los controles, lo que se hizo no sirvió para controlar el precio de la carne siguió subiendo, ¿no? Y va a seguir subiendo mientras no tengamos una política para fomentar mayor producción de carne, que tranquilamente lo podríamos hacer, ¿no? Ahora, Ignacio, a nivel provincial se ha difundido mucho estos programas que vienen del Banco Nación. Sí. Hablaban 26.000 millones de pesos, que era sobre todo para incentivar el tema de la producción ganadera. Y caprino y otros más. Pero ¿no ha dado buen resultado eso? ¿No incentiva a aumentar la productividad o no? Banco Nación tiene algunos, no quiero hablar mal de la entidad, pero realmente acceder a esos créditos son trámites engorrosos en general, que llevan su tiempo. Y donde durante mucho tiempo han sido engorrosos, ¿no? Inclusive hubo disposiciones, todos saben que si un productor era tenedor de granos en stock, no podía acceder a un crédito, tenía que liquidar todos los stocks granarios para acceder a un crédito ganadero, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, inclusive había esas disposiciones que no eran del Banco Nación, eran del Banco Central, en realidad era para todas las entidades bancarias, ¿no? En fin, había trabas de ese tipo. Es engorroso, en algún punto, sirve para muchos productores, así que no queremos hablar, de hecho, de las entidades. Auspiciamos que esto se difunda, colaboramos en la difusión y que los productores se acerquen a aquel que necesite. Pero en concreto, yendo a lo que te planteé al principio, voy a la mentalidad de un productor que está desanimado con este gobierno nacional, hay que decirlo, digamos, no es que estamos en contra del gobierno, las entidades del campo y los productores, sino que ha sido un gobierno que claramente ha tenido una política agresiva hacia los productores, hacia el campo, por lo cual no hay muchas expectativas de tomar créditos para producir más, no hay una hoja de ruta clara. ¿Para qué producir más? Si produzco más y me va peor, ¿no? En realidad se ha dado un proceso de concentración. Hoy cada productor necesita tener más escala, más espalda para mantenerse en los mismos niveles de productividad o de niveles de vida, si se quiere. La mayoría son pymes familiares. Y no está claro, entonces, y la verdad que ahí nos parece que está parte del error del gobierno, de entender que inyectando, como hace con su política en general de inyectar recursos para que la gente consuma, esto se activa y funciona solo. No, en el campo no es así, digamos, ¿no? Uno se endeuda con un objetivo claro, definido y a largo plazo. Y como eso no está claro, bueno, tan atractivo el modelo no es del plan ganar, tendría que ir por otro lado, ¿no? Ignacio, para terminar, ¿cómo está trabajando la entidad a nivel nacional, la mesa de enlace? ¿Ustedes cómo tienen participación, escuchan a las sociedades rurales del resto del interior del país, por así denominarlo? Porque la producción está ahí. Sí. En Buenos Aires no producen, no tienen campo. Sí, nosotros participamos en el caso rural de Santa Fe, las rurales de la provincia, estamos en CARFE, que es la confederación, y tenemos participación en CRA. Yo soy delegado en el Consejo CRA con varios dirigentes de CARFE, así que somos parte de las decisiones que se toman en mesa de enlace nacional.
es un periodo complejo para las entidades, para todas las entidades. Primero que la pandemia generó algún problema de participación o de desmotivación. Claro. Tal vez, esto es transversal tal vez a todas las entidades, no solo las del agro, pero hay una realidad, digamos, ¿no? Hacemos 10 gestiones con expectativa de lograr una, y con este gobierno nacional la verdad que se hace difícil inclusive lograr una. Entonces se hace muy difícil hacer gremialismo empresarial tratando de incidir en políticas públicas cuando del otro lado hay pocas posibilidades de incidir realmente en políticas públicas, ¿no? Entonces, parte de tal vez del desánimo que hay hacia la mesa de enlace, porque hay productores que no se sienten tal vez representados o la representación por ahí no es muy, en algún punto no está tan fortalecida. Bueno, tiene que ver con que la verdad que hay pocas chances a veces de lograr, porque parte del rol de los dirigentes es dialogar con las autoridades para incidir en políticas públicas. El diálogo se puede decir que existe, porque el presidente te recibe o el ministro, pero en los hechos, al día siguiente te cambian las reglas de juego. No, pero hay un ministro que justamente ha tenido siempre buena relación con el campo, que es Julián Domínguez. Sí. Pero aún así esto no acerca a las partes o no incide en las políticas. Está en una etapa sensible esa relación hoy, digamos, ¿no? Porque la verdad que más allá de los esfuerzos de Domínguez, no cambió mucho. No cambiaron mucho las reglas de juegos, ¿no? Más allá que él se esfuerce en explicar que no aumentaron los derechos de exportación, los derechos de exportación en su gestión aumentaron 2 puntos. Él dice que en realidad estaba como estaba permitido, en realidad no se aumentó, sino que se atenieron a lo que estaba permitido por ley, pero aumentaron 2 puntos, entonces no cumplió su palabra. O abrimos derecho de exportación, pero sabemos que existen los sistemas de cupos y hay intervenciones y hay direccionamiento, está intervenido el mercado del trigo, el maíz también, entonces la verdad que no cambió mucho más de lo que era antes y no cambió mucho más de lo que era Domínguez 10 años atrás, cuando ya fue ministro de un gobierno similar. Entonces, eso, más allá de la buena relación y la predisposición y de escuchar, convengamos que eso existe, no hay mucha expectativa de cambiar el statu quo y eso, después de 2 años y medio de gestión del gobierno nacional, entiendo que el productor en general ya no tiene, hay una pérdida de confianza porque la palabra del ministro está rota, la palabra del presidente está rota cuando nos encerró a todos y hizo una fiesta clandestina, digamos, o sea, la palabra está rota de muchos funcionarios y no hay una expectativa concreta de que eso cambie. Entonces ahí, cuando ya no hay expectativa de que cambie, ¿qué le puedo exigir a mis representantes? O vamos a las rutas, como sugieren algunos más bélicos, y no hay nada que hablar. Bueno, ese es el dilema de la entidad. Nosotros, por razón de ser las entidades, tenemos que dialogar con las autoridades, esa es nuestra razón de ser, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si eso lograremos en esa gestión modificar algo el statu quo, bueno, no lo sabemos, eso será fracaso de la gestión de los dirigentes. La verdad que con determinados gobiernos estamos condenados al fracasar como dirigentes porque no hay mucha voluntad de cambiar para bien, o que lo que nosotros consideramos que sea para bien, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, como siempre. El doctor Ignacio Mántaras, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, que ha estado también con nosotros en el programa. Así que gracias a todos, punto final para este programa y nos reencontramos la próxima semana en el mismo horario.